Amigos, sean bienvenidos a la segunda parte de la presentación del Código de Puntuación Masculina 2025-2028. En esta presentación vamos a cubrir los aparatos que nos hacen falta, empezando por anillas, el salto, que será breve y sin ejemplos, y luego enfatizando paralelas, que tiene varios cambios y varias explicaciones, al igual que la barra. Entonces comenzamos y espero que nuevamente que esto sea útil para la preparación de ustedes en su examen del próximo ciclo. Vamos a comenzar con anillas y los grupos de elementos. Los grupos de elementos en anillas no han cambiado, siempre son los mismos que ya conocemos. El grupo 1, elementos de impulso a través de o hacia parada de manos, siempre con 2 segundos, y los elementos tipo KIPS. Los elementos de fuerza y elementos estáticos, mantenimiento de 2 segundos, son el grupo 2. El grupo 3 son los elementos de impulso a fuerzas, también con mantenimiento de 2 segundos. Y el grupo 4, que son las salidas. Esto no ha presentado ningún cambio. Ahora, ¿cuáles son los cambios que hemos tenido? Vamos a comenzar con un error de composición nuevo que se ha añadido en el texto del código de puntuación. Menciona el código que es un error de composición el realizar un honma al apoyo, luego bajar hacia atrás a la suspensión invertida. Esto se le considera un error de composición que no lo describía el código 2022 y que conlleva a una penalidad de ejecución de 3 décimas. También el código en su artículo 12, literal 2.3.2, hace una clarificación sobre la ejecución del Yamawaki y el Jonason, de cómo tiene que ser penalizado. Y menciona que un claro apoyo, es decir, que haya un apoyo claro y evidente, es un error grave, no reconocimiento, y 0.5 por parte del jurado E. Una interrupción del movimiento sería un error medio de 0.3 y realizarlo lentamente sería un error leve de 0.1. Si bien esta descripción ya estaba en el código 2022, no hacía la separación entre el error medio y el error leve. Otro texto que ha sido añadido es con relación a las dominaciones a fuerza tipo Balandín. Estas deben ser ejecutadas con brazos rectos y cuerpo recto para evitar ser clasificados como un elemento de impulso. La dominación debe iniciar desde la suspensión con brazos y cuerpos verticales y rectos. Y si existe una flexión de brazos o cuerpo mayor a 45 grados, el elemento recibirá una deducción de 0.5. Entonces aquí tenemos el nuevo texto que dice que los elementos tipo Balandín tienen que iniciar desde la suspensión con brazos y cuerpo verticales y rectos. Esta frase no estaba en el código anterior, y recordemos lo que sí ya estaba es que la flexión de brazos o cuerpo mayor a 45 grados será objeto de una penalidad grave. Entonces, para esto tenemos que recordar la tabla que ya habíamos mencionado en la presentación 1 sobre la ejecución en anillas. Habíamos mencionado la tabla de elementos dinámicos de flexión de brazos, piernas o cuerpo, que eran deducciones distintas a esta tabla. En la primera tabla que mencionamos, el no reconocimiento era con una flexión de brazos, piernas o cuerpo mayor a 90 grados, pero dijimos que esto era para elementos dinámicos. En anillas, las partes estáticas y la desviación angular de hombros y cuerpos, de hombros o cuerpo en los impulsos a fuerza, tiene una penalidad distinta, que es hasta 5 grados se permite sin deducción, hasta 20 grados es un error leve, hasta 45 un error medio, y más de 45 grados es un error grave. Muchas veces puede dar lugar a confusión esta tabla y aplicar una deducción donde no es lo correcto.
Por ejemplo, la flexión de brazos en un molino, en anillas, no utilizará esta tabla. Pero la flexión de brazos en una parada de manos a fuerza, o la flexión de brazos en una plancha, en un hirondel o cualquier otro elemento estático, o la flexión de brazos en los impulsos tipo balandín o cualquier dominación a fuerza, sí utilizará esta tabla. Entonces por eso es que hay que hacer una diferenciación, y he tratado de hacer hincapié en que son dos penalidades distintas. Bueno, vamos a hablar de situaciones que hay que recordar pero que no han cambiado. La secuencia de elementos del grupo 2 y 3 permite el código 3 elementos consecutivos separados por un elemento del grupo 1, valor mínimo B, y dentro de los mejores 8 que no sean variantes de Kipps. Entonces esto no ha cambiado, es lo mismo del código 2022. Solamente una posición final de fuerza, una del grupo 2 y otra del grupo 3. Tampoco este es un concepto que ha cambiado, solo lo traigo a mención como recordatorio. Dominaciones o impulsos a fuerza que no reciben el valor debido a un ángulo de entrada muy alto, la posición final sí puede recibir valor en caso de estar ejecutada correctamente. Tampoco esto es algo que ha sufrido un cambio, y pone el ejemplo un Honma Cruz con una entrada mayor a 45 grados, entonces no recibirá el valor de D, pero sí puede recibir el valor de la cruz, que ya vamos a ver que se ha alterado, o los elementos tipo balandín. Por ejemplo, la dominación a cruz invertida, si ha habido un ángulo de entrada muy alto, es decir que el gimnasta llega al apoyo primero y desde el apoyo hace el preseo o la dominación a fuerza a la cruz invertida, pues entonces solo se dará el valor de la cruz invertida, que dicho de paso también es otro elemento que ha cambiado de valor. Comenzamos con los cambios en la dificultad en anillas. Veamos a ver el grupo 1, son el cambio más sensible, el Yamawaki y el Jonason han sido disminuidos una letra, es decir, B y C respectivamente. Y ha habido un cambio en lo que es los elementos hacia atrás con mortales, el Guksogi, que es el elemento 121, el cual mantiene su valor de C, pero la versión de este elemento en posición carpada o extendida, que se llama O'Neill, el extendido, ha disminuido su valor a D. Era E y se encontraban el carpado y el extendido en casillas separadas y el agrupado en otra casilla separada. Siempre, como ustedes pueden ver, están en rojo, significa que no pueden ser ejecutados por los juveniles. Ya vamos a ver qué implicación tiene este cambio de posiciones y de valores de estos dos elementos. El código 2025 dice que los elementos Yamawaki o Jonason conectados directamente a un impulso de parada de manos o a vertical que se mantenga 2 segundos recibirá un valor superior. Sin embargo, también aclara que el impulso debe de ser debe de estar dentro de los mejores 8 elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos en un ejercicio Jonason a impulso a parada de manos, digamos a un molino. Esto se le dará un valor de D más C, porque el Jonason, al estar unido a un molino, va a aumentar de valor. Si el gimnasta reejecuta Yamawaki, Jonason y el impulso a parada de manos, el Yamawaki va a tener su valor normal de B, el Jonason va a aumentar a D y el impulso a parada de manos, pues que es un C por ser un molino. Ahora esto lo ven en rojo porque es una pregunta de la cual aún no tenemos respuesta de parte del comité técnico. ¿Qué pasa si se ejecuta un Jonason Honma impulso a parada de manos? La regla pues no especifica que el impulso a parada de manos sea un molino gigante. Por lo tanto, la pregunta al comité técnico es si esta combinación será tomada como un D más C o si esta regla solamente es para los molinos hacia adelante. Esa es la pregunta, de la cual por el momento pues no tenemos respuesta.
En el código también se ha eliminado la repetición especial de los elementos tipo Guksogi, y esto pues obedece a que los 3 elementos que se pueden hacer ya solamente se encuentran en 2 casillas, es decir que un gimnasta pues podrá hacer 2 de estos elementos y no hay una restricción ya para esta familia de elementos. Más cambios en la dificultad. Habíamos mencionado la cruz invertida. De C pasa a ser un D. La cruz, ya sea en cruz con el cuerpo recto, cruz en L o cruz en B, es un C, ahora aumentado un valor. No así los elementos que son combinados, por ejemplo un Azarian o un Nakayama. Podríamos decir que si es C va a subir a E, pero no, se mantienen siempre su valor que ya conocemos. El Nakayama y el Azarian pues son D. La cruz aislada sí ha subido a C. Otro elemento del grupo 2 que ha aumentado su valor es el Tulok 2, que fue presentado este ciclo, y es, digamos, un balandín hasta la posición de Hirondelle invertida. Este es un G. Otro cambio desde cruz en L, dominación a cruz invertida con el cuerpo carpado. Esto era una D en el código anterior, y ahora pues ha subido su valor a una E. El elemento 278 es la misma variante pero con cruz con el cuerpo extendido, y la dominación a cuerpo extendido hacia cruz invertida ahora es un F. Y también estos elementos dos elementos que están fusionados en la casilla 294, aunque no han sufrido un valor el original, que es una cruz invertida, bajar a la suspensión invertida y dominar lentamente volteando hacia atrás hacia cruz en L o cruz en B. Este es un elemento que se encontraba solo, el Boroviov, con un valor de D, y el elemento Su, que es el que termina en cruz en B, se encontraba en otra casilla con un valor de E, y es el que se ha unido a esta casilla, y todos los 2 elementos, o digamos las 3 variantes, ya sea cruz normal, cruz en L o cruz en B, tienen ahora un valor de D. Continuando con el grupo 2, Hirondelle a cruz invertida es un F. El Carmona, que es desde plancha dorsal sin mantener, hacer una dominación con el cuerpo extendido hasta la cruz invertida. Ese es un elemento bastante difícil, que ahora es un G. Y por último tenemos las 3 variantes del balandín. Ponemos las 3, aunque de las 3 solamente 2 han sufrido cambio. El balandín a Hirondelle es un F, el balandín a cruz invertida es un G, y el balandín 3, que es la dominación pasando por Hirondelle y llegando a plancha piernas juntas, mantiene su valor de E, tal y como lo conocemos en este ciclo. Ahora nos vamos a los elementos del grupo 3. En el grupo 3 no han habido cambios de valor, no han habido aumentos ni disminución, todos se mantienen con los valores que conocemos. Los balances a cruz invertida son S, los balances a Hirondelle siempre son E también, y los balances a plancha piernas juntas pues en su mayoría son Ds. El cambio que ha habido es una migración de este elemento que conocemos como Delchev, que se encontraba en el grupo número 1, en el código 2022, y ahora se encuentra en el grupo número 3, siempre manteniendo un valor de B. Esto pues será útil para los juveniles para poder cumplir este elemento que es el más problemático a esta edad. Las salidas, hay 2 cambios por notar. El Wittenberg, que es el triple mortal atrás carpado, ahora es un I,
es decir, es casi de la máxima dificultad, son 9 décimas de dificultad. Y en la casilla de doble salto mortal atrás agrupado con medio o con un giro se ha añadido la variante de giro y medio. Eso hace que esa salida pues ha sido disminuida de un D a un C. Es tal vez el cambio más importante en las salidas. Bueno, vamos a ver qué otros cambios han habido en las dificultades en anillas, elementos que han sido eliminados. La dominación atrás a escuadra piernas abiertas se ha eliminado del código, es decir, que ya no podrá ser utilizada para separar secuencias del grupo 2-3 y tampoco puede ser evaluado como dos elementos, es decir, simplemente no se le da ningún valor. Ya habíamos mencionado, se elimina la regla de dos elementos tipo Guksogi porque todos se ubicaron en dos casillas. Y muchos otros elementos han sido eliminados. Entre los más relevantes, aunque no son todos, la dominación de fuerza desde plancha a cruz invertida. Plancha, piernas juntas, era un D, ahora ya no está en el código. Dominación a fuerza desde cruz invertida, parada de manos, también era un D, ya no se encuentra. Dominación atrás a cruz en B, que era un elemento denominado Kato, pero sí se conserva el Honma a cruz en B, que es un elemento de valor E. Y variantes de vuelta adelante a parada de manos o a cruz invertida, que todas se han eliminado. Estas pueden haber otras omisiones que no vamos a mencionar porque tampoco son elementos que vamos a ver con frecuencia. Bueno, con esto terminamos la parte teórica de anillas y vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Vemos el primer ejemplo. Vemos un kip a un hirondel, que sería un elemento D del grupo 2, un Nakayama, un D del grupo 2. Luego hay un tercer elemento del grupo 2-3, que es la dominación a plancha, separada por un molino hacia atrás. Un C del grupo 1. Un molino hacia adelante, es otro C del grupo 1. Vemos un Yonason, un Yamawaki, por lo que mantienen su valor de C y B del grupo 1. Y una dominación atrás a escuadra que mencionamos ya no tiene valor, pero tampoco hay una penalidad por ejecutar lo que especifica el código. Vimos una parada de manos a fuerza y una salida de doble con doble agrupado con stick bonus. Entonces vamos a ver la nota de partida de este gimnasta. Y aquí pues vemos, este gimnasta pues tiene, de los 10 elementos, vamos a eliminar la subida atrás a escuadra piernas abiertas porque ya no se encuentra en el código, y una dominación a fuerza brazos rectos, que son los elementos de menor valor. Sin embargo, pues tenemos que contar un Yamawaki. Tenemos 4 elementos del grupo 4 y tenemos aquí una secuencia de elementos del grupo 2 y 3 y la salida que tiene stick bonus. Siempre yo recomiendo en anillas revisar dos cosas: que las secuencias de máximo 3 elementos del grupo 2-3 estén separadas por un elemento válido que según lo describe el código. En este caso pues hay separación por 3 elementos, cualquiera de estos puede ser utilizado, pero en este caso en particular pues ya no tenemos elementos del grupo 2-3, solo tenemos uno, que es la dominación a fuerza para las manos, pero que en este caso no se encuentran los elementos reconocidos a la dificultad. Y la otra situación es que veamos que las posiciones finales no se repitan en dos grupos, en el grupo 2 y en el grupo 3. En este caso tenemos un hirondel, una cruz y una plancha, es decir que no hay inconveniente. Esto suma una E, 3 Ds, 3 Cs y una B para 280 con 8 elementos, y vemos que los grupos quedan en dos
0.0, porque el grupo 1, pues que solamente necesita un elemento de valor A, tiene más que de ese valor. El elemento 2 y 3 hay elementos de valor D, y la salida, que es un E, es decir, le damos 5 décimas y hay stick bonus. No hay penalidad neutral porque se ejecutó el molino, es decir, la nota de partida es de 4.9. Vamos a seguir. Vamos a ver el siguiente gimnasta. Vemos aquí una dominación atrás a cruz invertida, seguido por el elemento que mencionamos, el SOW, que es un D del grupo 2, ya no es un E. El primero fue un E del grupo 3. Una dominación a plancha, es un D del grupo 3. Luego un Jonason, un Yamawaki, y una dominación a Hirondelle, que es un E del grupo 3. El Yamawaki y el Jonason, recordemos, bajan de valor a C y B respectivamente del grupo 1. Un Honma Cruz es un D del grupo 3. Hay una dominación a Hirondelle. Un molino hacia adelante. Y vemos la salida, un doble con doble agrupado, pero al final hay un paso. Por lo tanto, no podemos otorgar el stick bonus en este caso. Bueno, vemos ahora el análisis de este ejercicio, en donde vimos una serie de elementos que han sufrido cambio, particularmente el segundo elemento, que es el elemento SOW, y vemos aquí el gimnasta con 10 elementos. Luego de seleccionar los 10 mejores, hemos tenido que quitar un C del grupo 1, un molino y un Yamawaki. Vamos a revisar la primera secuencia de 3 elementos del grupo 2 o grupo 3, y luego tenemos una segunda secuencia también de 3 elementos. Tenemos que revisar que las posiciones finales no se repitan. La cruz invertida no tiene repetición. La cruz en B sí está repetida con una posición de cruz del grupo 3, o sea que esto está bien. La plancha piernas juntas no tiene repetición, y hay un Hirondelle del grupo 3 y un Hirondelle del grupo 2, es decir que esto está bien. Ambas secuencias están separadas por un elemento C del grupo 1 que es de acuerdo a la regla. Debido a que este elemento separa esas dos secuencias, es que hemos dejado por fuera el molino, es decir que es lo más conveniente para el gimnasta. Esta es mi opinión. Creo que tendríamos que esperar la confirmación, que se debe de hacer así por parte del comité de la FIG, pero por el momento es la manera en que lo vamos a hacer. En este caso, pues es preferible que el gimnasta tenga una penalidad neutral por no presentar el molino, a que el cuarto y subsecuentes elementos de fuerza estén eliminados por no estar separados por un elemento mínimo de valor B. Y en este caso, pues el siguiente elemento, el Yamawaki, no se encuentra dentro de los primeros 8 y tampoco podría ser utilizado. Esto nos deja con una dificultad de 4 Es, 3 Ds y un D. 8 elementos con 350 de valor de dificultad. El grupo 1 está cubierto por un elemento de valor C. El grupo 2 y 3 tienen elementos superiores a D, y el grupo 4 tiene 5 décimas por una salida de valor E, la cual pues no fue clavada. Hubo un paso al final de la recepción, y esto nos deja con 2 puntos de grupos de elementos. No hay valores de conexión, una nota de partida de 5,5 y una penalidad neutral de 3 décimas, ya que el elemento que no tomamos en cuenta, que fue el molino, es el requerimiento especial de este aparato. Vamos a ver el siguiente elemento, el siguiente ejemplo. Es otro gimnasta chino también,
vamos a ver hace un balandín a cruz invertida, dijimos que ahora es un G del grupo 2. Luego hace otro balandín a plancha que no ha sufrido cambio, es un E del grupo 2. Sigue con una hirondel, subida atrás a hirondel. Un molino hacia atrás, un O'Neill, mencionamos que bajó de valor a D, luego hace un Felge al apoyo seguido por un Azarian a cruz, que es un D del grupo 2. Tenemos un Yamawaki, un Honma a cruz. El Yamawaki pues mantiene su valor, el Honma cruz es un D, luego hay un molino pasajero y una salida de doble con doble extendido y un paso que evita o bloquea el stick bonus. Entonces vemos el análisis de esta rutina y vemos el primer elemento, que es un G del grupo 2. Tenemos una secuencia de 3 elementos que están separadas por 2 elementos, un C del grupo 1 y un D del grupo 1. El C del grupo 1 es el requerimiento especial y aquí tenemos este elemento que era un E, ahora es un D, y luego tenemos una secuencia de solamente 2 elementos de fuerza. Tenemos 2 cruces, una del 2 y una del grupo 3, y los primeros 3 elementos en secuencia no tienen otra posición similar de finalización. Por lo tanto, aquí vamos a dejar afuera 3 elementos. El Yamawaki carpado o Jonason es un C porque no está continuado por un molino u otro molino hacia atrás y un molino pasajero. Esto nos deja con una dificultad de un G, un F, 2E, 3D y un C. Esto suma 3.8 para 8 elementos. Tenemos los primeros 3 grupos que tienen elementos D o mayor, por lo tanto les otorgamos 5 décimas, y la salida, que en este caso es un F, lleva 6 décimas de grupo. Por lo tanto, aquí vemos, creo que es el primer ejemplo que presentamos que sobrepasa los 2 puntos de grupos de elementos, y no tiene deducción neutral porque logramos meter el molino en los mejores 8 elementos y una nota de partida de 5.9, es decir, una nota bastante alta de partida con 8 elementos. Vamos a ver el ejemplo número 4. Va a iniciar su ejercicio. Ejecuta una dominación atrás a plancha, es un D del grupo 3, luego baja a hirondel, un D del grupo 2 y un Nakayama, un D del grupo 2. Aquí ahora tiene que ejecutar un elemento que separe esta secuencia, un Yamawaki, que es un C del 1, y una hirondel del grupo 3, es un E del grupo 3, una dominación atrás a cruz, que es un C también del grupo 3. Un Yamawaki, que es un B, que aumenta a C porque lleva un molino hacia adelante, un molino hacia atrás, y la salida es un doble con doble, hay un paso largo, por lo tanto tampoco tenemos stick bonus. Al analizar esta rutina vemos pues que la complejidad de la rutina no es tan grande, pero vamos a ver cómo termina esta nota de partida. Tenemos una secuencia de 3 elementos donde hay una cruz,
un Irondel y una plancha piernas juntas, separados por un Jonathon, que es del valor del grupo 1, es un C. Luego tenemos un Irondel de dominación atrás, es decir, es del grupo 3, y la Irondel que teníamos previamente era del grupo 2, o sea que aquí no hay problema. La cruz del grupo 2 tiene otro elemento de cruz, pero es del grupo 3, o sea que tampoco hay problema. Tenemos un Yamawaki que de B subió a C porque está con un molino, y tenemos otro molino. En este caso tenemos 10 partes de valor y tenemos que decidir entre 3 elementos de valor C cuál es el que le va a convenir más al gimnasta. Tenemos que decidirnos por el primer molino, porque este molino sirve como requerimiento especial, ya que el Jonathon separa a estas secuencias de elementos y le serviría para no perder el valor del cuarto y quinto elemento del grupo 2-3. El Yamawaki, aunque ha subido a C, pues lamentablemente no lo podemos tomar en cuenta, al igual que el último molino. Es decir, esta serie tal vez no tenga mucha dificultad, pero sí hay que tomar una decisión de cuál elemento es el que debemos de tomar. Y aunque tiene sí el ejemplo de que el Yamawaki aumenta de valor por ir seguido de un elemento a parada de manos 2 segundos, un pulso a parada de manos 2 segundos, pues lastimosamente no podemos meterlo dentro de los 8 elementos. Terminamos así con 2 Es, 3 Ds y 3 Es para 3-1 de valores de dificultad en 8 elementos. Los grupos 1, 2 y 3 están cubiertos por el grupo 1 por Cs y el grupo 2, 3 por elementos del grupo D. Y una salida E que nos da 5 décimas de grupo, 2 puntos de grupo, una nota de partida de 5-1 sin penalidad neutral. Bueno, pasamos al último ejemplo de anillas. Vamos a ver a este gimnasta. Comienza su ejercicio con una Sarian a plancha piernas juntas. Luego hace un Van Gelder desde plancha a Irondel, es un E del grupo 2, y el primero es un E también del grupo 2. Luego una dominación a cruz invertida, otro E del grupo 3, un Jonathon, C del 1, a dominación a plancha D del 3, un Yamawaki es un B, una dominación atrás a Irondel es un E del grupo 3, Nakayama, D del 2, un molino adelante, un C del grupo 1 y requerimiento especial, y luego una salida de doble extendido con un giro, también un paso largo, por lo que no hay stick bonus. Vamos a ver el análisis, cómo queda esta nota de partida. Bueno, aquí vemos los primeros 3 elementos son de valor E. El elemento de en medio llama la atención, es un Van Gelder, va desde plancha a Irondel, es decir, baja y sube a Irondel, no ha aumentado de valor, es un E, y hay que saberlo diferenciar del elemento conocido como Zanetti, en el cual la posición de plancha dorsal, que en este caso fue pasajera, tendría que mantenerse 2 segundos y luego subir a Irondel o subir a plancha, piernas juntas, y en ese caso pues el Zanetti ya no es un elemento E, sino que es un elemento de valor F, siempre del grupo 2. Pues esta secuencia está separada por un Jonathon, que es un C del grupo 1, luego tenemos una plancha D del grupo 3, la otra plancha era E y era del grupo 2. Tenemos un Yamawaki que no está dentro de los primeros, dentro de los 8 elementos mayores. Luego tenemos un Irondel del grupo 3 y la Irondel previa era del grupo 2, es decir que esto está bien. Un Nakayama del grupo 2, y esto nos hace elegir nuevamente entre un Jonathon y un molino. Y ya pues habíamos mencionado que íbamos a elegir el Jonathon porque es el elemento que separa a las secuencias de elementos del grupo 2-3.
Entonces en este caso es preferible que el gimnasta pierda el molino y se le penalice con 3 décimas por no tener el requerimiento especial, pero logra mantener el valor de las últimas secuencias de elementos del grupo 2-3. Y la salida, pues que es una salida del grupo, una salida de valor D, perdón. Así tenemos 4 Es, 3 Ds y un C para 350 con 8 elementos. Nuevamente todos los grupos están cubiertos, el grupo 1, 2 y 3 con 5 décimas porque los elementos presentados son superiores a D para el grupo 2 y 3 y los del grupo 1 han sido Cs y lo que necesita es un elemento de valor A. La salida 4 décimas es una D, por lo tanto es 1.90, 5.40 de nota de partida y sí 3 décimas por no presentar un molino, un impulso a parada de manos con 2 segundos. Bueno, con esto damos por finalizado anillas y pasaremos al siguiente aparato. Bueno, continuamos con el salto. Vamos a comenzar con los grupos de elementos. Estos grupos en el salto han cambiado. El grupo 1 son los saltos simples con giros complejos, perdón. Este grupo sí es similar al que tenemos en la actualidad, es decir, aquí están incluidos todos los saltos tipo handspring o tipo Tsukahara también, con un mortal y giros. Es decir, aquí mencionamos el Accopian, el Driggs, el handspring con doble giro y medio, un mortal adelante extendido con doble giro y medio, que son tal vez los elementos más representativos. El grupo número 2 ahora es los saltos tipo handspring con o sin giros complejos y todos los dobles saltos adelante. Cuando mencionamos handspring con o sin giros complejos es distinto al grupo 1 porque en el grupo 1 hay un mortal, ya sea hacia adelante o hacia atrás, y en el handspring no lleva mortales hacia adelante, sino que son giros dentro de la segunda fase del handspring, es decir, un handspring con un giro o medio giro o giro y medio, pero sin mortales. Y todos los saltos dobles adelante, aquí incluimos el Dragulescu, incluimos el Roche, el Zimmerman, que son tal vez los saltos más representativos. En el grupo número 3 tenemos los saltos tipo handspring lateral o rondada y los saltos tipo Tsukahara con o sin giros complejos y todos los saltos dobles hacia atrás. Es decir, aquí vamos a tener a los handspring a laterales, es decir, a las rondadas con giros simples y sin mortales, y a todos los saltos dobles hacia atrás. Por ejemplo, el Luyufu, que es el Tsukahara doble mortal atrás carpado. Luego tenemos el grupo 4, que son los saltos con entrada de rondada y los saltos mortales simples con giros complejos. Es decir, este es, digamos, el equivalente del grupo 1, pero en lugar de incluir a los Tsukahara, aquí estamos incluyendo las variantes que se llaman Yurchenko. Ya hablaremos que los elementos tipo Cherbo ya no están incluidos ni en el grupo 4 ni en el grupo 5. El grupo 5 son los saltos con entrada de rondada, con o sin giros simples y todos los dobles mortales hacia adelante o hacia atrás. Es decir, que aquí se incluyen los saltos tipo Yurchenko o los saltos tipo Nemov, que llevan un cuarto de giro después de la rondada. Entonces, en este caso pueden ser los mortales hacia atrás, como el Yang Wei, que es el Yurchenko con doble mortal atrás carpado, o otros saltos como el Yurchenko sin mortal pero con giros en la segunda fase. Bases para la evaluación del jurado E. A esto ha cambiado un poco, aunque ya era un cambio que se hizo en el ciclo que finaliza este año. La primera fase de vuelo se define desde el contacto con el trampolín hasta el apoyo de ambas manos sobre la mesa. Hay una fase de apoyo desde el momento de contacto con la mesa hasta el momento donde las manos salen o dejan la mesa. La segunda fase de vuelo incluye el rechazo desde la mesa hasta el momento de la preparación del aterrizaje.
la fase de aterrizaje, desde la preparación del aterrizaje hasta la posición final de pie. El jurado deberá tomar las penalizaciones fase por fase, es decir, cada juez debe de ser capaz de demostrar cuánto fue su deducción en cada una de las 4 fases que hemos mencionado. En las competencias oficiales, en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, el sistema de introducción de nota de los jueces hace que cada juez introduzca sus penalizaciones por fase. Digamos, en la primera fase pues va a quitar 1 décima por puntas de pie, rodillas flexionadas, piernas separadas. En la fase de apoyo por la posición del cuerpo y la desviación en parada de manos. En la segunda fase igual, rodillas flexionadas, puntas de pie, piernas separadas, altura del salto y la posición, definición en la posición del cuerpo. El aterrizaje, pues la falta de preparación del aterrizaje, pasos, saltos, caídas, giros incompletos o aterrizaje bajo. Es decir que con los sistemas de cómputo de las empresas grandes, pues esto puede ser introducido, las penalidades fase por fase. La tabla de ejecución para saltos presenta un cambio. En realidad son 2 cambios, aunque uno ya estaba en efecto de este ciclo. La nueva penalidad es desviación angular en la fase de apoyo, es decir, un gimnasta que no define el salto como handspring o sukahara por desviación angular, y se define como un error leve hasta 30 grados y hasta 60 grados un error medio. Y el aterrizaje bajo con las caderas por debajo de las rodillas, pues que ya lo hemos visto en el piso y es aplicable a cualquier aparato y conlleva una penalidad grave de 0,5 décimas. En cuanto a la dificultad, todos los saltos han sido degradados en punto 4 con relación al valor que conocemos del 2022. Todas las deducciones de jurado D y las definiciones de salto nulo siguen igual al código de puntuación 2022. Esto significa el número de carreras que el gimnasta puede utilizar para 1 o 2 saltos, repetir saltos del mismo grupo. Eso pues son las penalidades que todavía se mantienen iguales en este código 2025 con las que conocemos del 2022. Y pues se eliminan los saltos tipo Cherbo, ya no están en la tabla de saltos. Aquí vemos la tabla de saltos y hemos puesto aquí los saltos más representativos en rojo. Por ejemplo, vemos el Acopian y el Dirks, que son del grupo 1, con un valor, el Acopian de 4.4 y el Dirks de 4.8, es decir, 4 décimas menor a lo que estamos acostumbrados en este ciclo. En el grupo 2 vemos el Roche también 4.8. Aquí vemos el Yeo en el grupo 3, que es el sukahara doble atrás agrupado, que tenía un valor de 5.2, ahora pues el valor es de 4.8. Tenemos aquí el Yurchenko a 2 giros y medio con mortal. El Schwiefeld es 4.8 también. Y aquí tenemos el Yang Wei, que es 5.2, que en la actualidad es un 5.6. Ahí pues vemos que ya no hay elementos tipo Cherbo. Bueno, con esto terminamos el salto y vamos a pasar a el siguiente aparato. Bueno, comenzamos paralelas con los grupos de elementos. Aquí también hay un cambio, al igual que en el piso hubo un cambio. El grupo número 1 ahora son los elementos que inician desde la posición braquial, es decir, este era el grupo que conocemos actualmente como grupo número 2. Y el grupo número 2 pasa a ser lo que conocíamos como grupo 1, que son los elementos en apoyo a través o en 2 barras, elementos en apoyo. Los balances de suspensión en 1 o 2 barras y elementos tipo Felge son el grupo 3, tal y como lo conocemos en la actualidad. Y el grupo 4 también son las salidas.
En ejecución tenemos un cambio en la ejecución que va a ser difícil al principio acostumbrarnos a él. Menciona el código que hay balances atrás en apoyo o en apoyo braquial que no terminan en una parte de valor, pero que simplemente cambian en dirección opuesta, ya sea terminando en apoyo, en suspensión o en apoyo braquial. Estos se van a penalizar y el código pues menciona varios ejemplos, entre los que conocemos, por ejemplo, un keep, impulso a moy o a molino. Tenemos también del apoyo braquial, bajar a un keep. Y es decir, tenemos varios ejemplos que conocemos, pero se ha introducido uno nuevo. Y es, después de un balance a parada de manos, 2 segundos, el siguiente elemento deberá continuar en la misma dirección, ya sea un medio giro, un Gatsun o un Healy. En este caso, si un gimnasta realiza un balance a parada de manos, aunque lo mantenga 2 segundos, no puede regresar a un elemento de la suspensión, es decir, a un molino, a un elemento tipo braquial, es decir, a una dominación adelante, o a un elemento en el apoyo, como digamos un diamidov o un Stutz. Vamos a ver ejemplos de esto para que nos quede más claro y decir que esta regla solamente aplica al balance a parada de manos 2 segundos, el elemento 1 del grupo 2, y no a otros elementos. Por ejemplo, otros elementos sin giro, pero que terminan en parada de manos, como por ejemplo una dominación a fuerza, una dominación atrás a parada de manos, un tippelt, un Stutz, un diamidov. Estos no necesitan continuar en la misma dirección, porque solamente es una regla para balances a parada de manos 2 segundos. Otra situación en la ejecución, pues tenemos los elementos cuya finalización se define a parada de manos, de ejemplo un diamidov o un Stutz. El gimnasta debe demostrar claramente la posición de parada de manos con brazos rectos antes de proceder al siguiente elemento, ya sea la suspensión, apoyo o apoyo braquial. Caso contrario, el elemento puede no ser reconocido cuando la parada de manos pues no se realiza con control o con brazos flexionados. Esto no es una nueva regla, esto ya estaba en efecto desde el año pasado, pero lo traigo a mención porque ha sido de los últimos cambios que se han introducido. Bueno, vamos a ver un video para aclarar la situación de los balances a parada de manos 2 segundos. Vemos aquí un gimnasta que inicia su ejercicio con una dominación a fuerza a parada de manos y luego va a regresar a un elemento tipo molino. Esto está bien porque no es un balance a parada de manos. Luego hay un moy, aquí sí tenemos un balance a parada de manos, tiene que continuar en la misma dirección. Hay un medio giro, entonces está bien, no hay penalidad. Luego baja a dominación adelante, eso está bien, y vuelve a subir a balance a parada de manos, y aquí sí se pierden 3 décimas porque el siguiente elemento lo hizo al apoyo, no hubo cambio de dirección, no hubo seguimiento de la dirección. Más ejemplos: una dominación adelante, parada de manos, pero continúa con un Healy, es decir, va en la misma dirección. Esto está bien. Parada de manos, impulso y regresa. Esto ya tiene una penalidad de 3 décimas. Le sigue un elemento a la suspensión. Hay un felge, un molino con giro, un molino, un tippelt y un medio giro. Todos estos elementos no están incluidos en la regla, por lo tanto aquí no hay problema en toda esa secuencia de elementos. Un babsar seguido por un keep y balance a parada de manos con medio giro, eso está bien. Puede continuar ahorita como él quiera, en cualquier apoyo. Vemos un diamidov, esto está bien, aunque la parada de manos no estuvo controlada, pero no es de lo que hablamos. Una dominación adelante a parada de manos y aquí regresa, es decir, aquí sí hay 3 décimas de penalidad nuevamente. Un Stutz, baja a la posición braquial, está bien porque es un Stutz y no un balance a parada de manos. Un elemento braquial,
una dominación adelante y vemos nuevamente la balanza para de manos y regresa al apoyo, es decir que ha tenido 3 penalidades de 3 décimas en su ejercicio. Es algo en lo que nos tenemos que acostumbrar y ver este tipo de error que introduce este código. Menciona la tabla de ejecución, falta de extensión en la horizontal o agarre descontrolado después de los saltos, y lo pone como error leve, medio o grave. Es decir que aquí lo que se ha hecho es fusionar los 2 errores en una misma casilla. La interpretación que personalmente yo doy, la palabra o me hace pensar que estos son 2 penalidades que han sido agrupadas en una sola casilla. Pues habría que ver que nos aclaren si esto se trata ya solo de una penalidad para ambos errores, para la falta de extensión y el agarre descontrolado, o si se va a seguir como se ha hecho anteriormente, con separación de los errores. Yo entiendo por la palabra o, lo repito, que son 2 errores separados, que lo único que han hecho es unirlos en la misma casilla, pero es una pregunta que está pendiente de respuesta por parte del comité técnico. Otro cambio en la ejecución es el elemento 228, el diamidov con un cuarto o medio giro a parada de manos. Dice el código que debe ejecutarse con ambas manos en agarre palmar, o caso contrario se aplica una penalidad de 0,1 por cambiar las manos. Siempre mantiene un valor de D. Es decir que la regla no habla de no reconocer el elemento, sino que habla de una penalidad de ejecución de 1 décima. Vamos a ver este video explicativo, diamidov con un cuarto o medio giro, y vamos a ver que la mayoría de gimnastas no lo realizan con ambas manos en agarre palmar, y menciona la regla pues que hay que tomar una penalidad de 0,1 por cambiar la mano. Entonces vemos a este gimnasta que va a ejecutar en este momento el elemento mencionado y vemos que ambas manos no están en agarre palmar. Aquí lo vamos a ver más lentamente y paramos. Vemos que una mano está en agarre dorsal y la otra en palmar, y ahí cambia la mano, que es donde se ganaría la penalidad de 1 décima. Mi otra pregunta en esto, que será sometida al comité, es este otro tipo de elementos que son lo mismo, pero vienen de dominación adelante. Lo que menciona el código es al elemento 228, pero aquí vemos también otro elemento, el molino, con giro y medio, que tampoco lo ejecutó con ambas manos en agarre palmar. Entonces, y ahí cambia la mano, pues hasta que confirme el comité técnico de la FIC si estos otros 2 variantes de este elemento también recibirán este tipo de penalidad. Bueno, la repetición especial en la paralela pues siempre ha sido complicada y este código no es la excepción. Vamos a comenzar con los elementos con salto. Un ejercicio no puede incluir más de una variante de posición y cuerpo del mismo elemento dentro del mismo grupo de elementos. El mayor será contado, el de mayor valor será contado para la dificultad. Esto no ha cambiado con relación al código 2022. Un Morisubi agrupado o un Morisubi carpado no se pueden presentar. Bueno, no se pueden contar ambos para la dificultad. Y por lo tanto, solamente se toma en este caso el carpado, que es el de mayor valor. El mismo caso del vele agrupado o vele carpado. Salto adelante con 1 1/4 con piernas abiertas y corte, al apoyo braquial, al apoyo brazos flexionados o a la suspensión. De esos 3 solamente se puede presentar una variante. Y menciona el código que para aclaración los siguientes elementos han sido incluidos colectivamente dentro de esta regla. Y aquí vemos en rojo el 1.59 y el 1.60. Los pongo en rojo porque en el código de julio del 2024 aparece como elemento 2.59 y 2.60. Pero cuando buscamos esas casillas pues no
no existe. Entonces, esos son elementos del grupo 1. Ya los vamos a ver en las siguientes tablas. Y ya vamos a ver cuáles son estos números de elementos a los que se refiere. Aquí vemos estos grupos, aquí abajo los tienen. El 159 y el 160 resultan ser el Paniuk 1 y Paniuk 2, que son la dominación atrás, salto adelante y un cuarto, piernas abiertas, ya sea al apoyo braquial o a la suspensión. Y de esto solo se puede ejecutar uno. Y vemos aquí en azul el resto de los elementos. Aquí tenemos, estos son molinos y saltos con medio giro, ya sea al apoyo braquial, a la suspensión, al apoyo o al apoyo braquial pero en posición extendida. No vamos a leerlos todos porque estos elementos ya los conocen ustedes, y recuerden que en rojo están los que no se permiten a los gimnastas junior. Más repeticiones especiales. Cuando se involucra un cambio de dificultad lo vamos a mencionar. Creo que en estos elementos no hay cambios de dificultad. Aquí vamos a ver la repetición especial, máximo 2 elementos tipo molino a parada de manos. Esto es, como ya lo conocemos, el molino normal con inlocación, con un cuarto de giro o medio giro, o molino a una barra seguido de gili, molino con diamidob, molino con diamidob un cuarto o un medio, molino con diamidob a una barra, el Dowser, que es el molino a Makutz braquial, y el Baumann, que es el molino a Makutz al apoyo. Todos estos elementos no han sufrido aumento de valor, y son los mismos que estaban incluidos en la regla de repetición especial del presente ciclo. Más repetición especial, máximo 2 elementos tipo Felge a parada de manos. En este caso pues solamente se pueden presentar 2, y aquí tenemos el listado de los elementos. Estos son los Felges, el Felge normal con o sin dislocación y a una barra, el Felge con un medio giro o con 3/4 de giro. Es importante en esta casilla ver que el medio giro y 3/4 de giro están en la misma casilla. El Felge con un giro o con un giro y cuarto, el Charlo, que es conectado con un elemento Gili, el Yamamuro, que es el Felge Makutz, y luego tenemos el Felge a una banda con un cuarto de giro a parada de manos. Felge en una banda, estos son los Felges que se inician de manera lateral utilizando una banda. La variante con medio giro o 3/4 de giro, y el elemento Malón, que es un Felge en una banda seguido por un cuarto de Gili o un cuarto de giro al apoyo. Estos elementos tampoco han sufrido aumento de valor, y es básicamente la misma repetición especial que conocemos hasta ahora. Continuamos con la repetición especial, ahora máximo 2 elementos tipo dominación adelante a parada de manos. Y aquí pues vemos los elementos del grupo 1 que inician desde braquial, dominación adelante con Stutzker, dominación adelante con Stutzker 3/4 de giro o con un cuarto de giro pero seguido de kip en una banda, dominación adelante a Makutz braquial o a Makutz al apoyo, el Koptun, que es una vuelta atrás a parada de manos con un cuarto de giro a una banda, el Richards, que es dominación adelante diamidob y dominación adelante a diamidob con medio giro, el Solakidi 2. Estos también no han sufrido aumento de valor, y pues son elementos que ya conocemos y ahora están agrupados en esta familia de repetición especial. Vamos a comenzar con los cambios de valor. Los elementos del grupo 1 que inician desde el apoyo braquial y que contienen
mortal atrás han sido aumentados de valor. El Dimitrenko era un E, ahora es un F, y en su versión carpada es un G. La dominación atrás a doble salto mortal adelante agrupado a braquial era un E, ahora es un F. Ahora, estos elementos están con asterisco porque dice el código que no se puede incluir más de una variante de un mismo elemento en la misma posición del cuerpo dentro del mismo grupo. Sin embargo, estos ejemplos no están en el código, aunque entendería yo pues que no se pueden ejecutar ambos en un mismo ejercicio, porque son elementos con mortales. Más cambios en la dificultad. Ahora vamos al grupo 2. También ha habido aumento de valor de todos los dobles mortales que inician en el apoyo y que terminan en apoyo braquial. No los vamos a leer todos, ya los conocen ustedes. El agrupado es ahora un E, carpado es un F. Suárez, aquí sí me voy a detener porque este elemento Suárez había estado con valor E, pero en la publicación de julio, del código de julio, pues se mantiene en un D, y esto pues ya se consultó con el comité técnico y va a mantener un valor de D. El cohabita ha sido aumentado a G, y el otro cambio sustancial en el grupo 2 es que todos los gilis han sido disminuidos en una letra. El gilis que nosotros conocemos normalmente es un C ahora, y si es precedido de un elemento de impulso mínimo B, pues aumenta a D. Es decir que todo va en la misma progresión, pero siempre disminuyendo un valor. Igual los elementos Suárez y cohabita pues no están en la lista de elementos que no se puede incluir más de una variante de posición en el cuerpo dentro del mismo grupo, aunque en este caso pues hay cierta diferenciación entre ambos elementos. También seguimos con elementos del grupo 2. Todos los elementos tipo Gatson han sido aumentados una letra, comenzando desde el balance con medio giro a parada de manos, que es un C, pasando por el Gatson 2, que es un giro sobre una mano a una banda y un cuarto de giro más a parada de manos sobre las dos bandas. Estos han aumentado una letra. Y también tenemos, bueno, las variantes que ya habíamos mencionado del Sasaki, que estas pues no las vamos a mencionar, están en esta diapositiva para aclarar de que son parte de la restricción de elementos con una misma posición del cuerpo dentro del mismo grupo. Es decir, que de estos tres en azul solo se puede presentar uno, o se toma el de mayor valor. El doble salto adelante agrupado al apoyo braquial y carpado también han sido aumentados de valor. Son elementos bastante difíciles y pues se han aumentado una letra. Más aumento de valor. También los elementos doble mortal desde molino, es decir, del grupo 3, tipo Vele, han aumentado de valor una letra. EF, el Quintero ha pasado a ser H, el Tanaka a G, y el Esparza, que es el mismo Tanaka carpado, ahora es un elemento de valor H. Es decir, todos estos elementos doble mortal a la recepción braquial, en este caso desde molino, han aumentado un valor. Y aquí tenemos también cambios de valores, aunque estos han sido en disminución. Elementos del grupo 3, felge atrás y salto agrupado con medio giro, es un B y no un C como antes. Y la variante encarpado es un C y no un D, como era en el código 2022. El grupo 4, que es el grupo de las salidas, también ha sufrido un cambio. El salto adelante, carpado o extendido, es un B, ya no es un C. El giro y medio, si conserva el valor de C. El elemento Álvarez, que es al final de la paralela, desde molino, doble atrás extendido. Este es un elemento nuevo y tiene un valor de E en este nuevo código. Y también se introducen las tablas
el elemento 448, que es desde el extremo de las bandas y desde molino, triple mortal atrás agrupado, que todavía no tiene nombre, y es un valor de G. Bueno, con esto pasamos a ver los ejemplos prácticos. Hay que estudiar las repeticiones especiales, ustedes lo pueden hacer en ustedes solos, revisando estas diapositivas, en la que he tratado de agrupar todas las familias de las repeticiones especiales de paralelas. Vamos a ver el primer ejemplo. Vemos una dominación adelante a parada de manos, no vamos a ver ejecución, solo dificultad. Luego vemos un Dimitrenko que ha subido de valores, un F del grupo 1, ya no es grupo 2. Vemos un Tanaka, que es un G, un corte brazo flexionado, que es un A del grupo 1 también. Un Morisude carpado del grupo 2, que también es un F. Un Felge con medio giro, bien ejecutado, o con las manos bien ejecutadas. Un Felge. Vemos un Vele carpado, que también es otro F, lleva varios elementos de F. Vamos a ver si todos entran en la nota de partida. Un Babsar del grupo 3, es un E, no ha sufrido cambio. Vemos ahora un Tippelt, un D del grupo 3. Un Healy, que sí ha disminuido de valor, este es un C del grupo 2. Y vemos la salida doble carpado con un paso, es decir, no hay bonificación por stick bonus. Vemos el análisis del ejemplo 1 y tenemos aquí un F del grupo 1 que no tiene un equivalente, digamos otra variante. Tenemos aquí un molino con medio giro, es decir, el Tanaka, que es un G, que no tiene repetición especial porque no lo presenta tampoco carpado. Tenemos un Morisude, no tenemos aquí otro elemento de doble mortal del grupo 2. Luego tenemos un Felge con medio giro. Tenemos otro Vele carpado. Tenemos un Babsar, un Tippelt, un Healy y una salida de valor D. Entonces aquí hay que ver el grupo 3. Tenemos 1, 2, 3, 4 elementos, por lo que el quinto y el sexto, que fueron elementos de valor D, tenemos que dejarlos afuera. El grupo 2 tenemos dos elementos, un F y un C, es decir, llevamos 6 elementos. El grupo 1, el Dimitrenko, y la salida de valor D. Esto nos deja con un G, 3 Fs, 2 E, un D y un C para 4.2. Todos los grupos están cubiertos por elementos de mayor valor al que es requerido y una salida D sin stick bonus. Tenemos 1.9 de grupos de elementos y una nota de partida de 6.1. Esta rutina pues aprovecha los aumentos de valor porque lleva elementos G, elementos F, que actualmente pues tienen una décima menos de su valor, es decir, tiene 6.1 con 8 elementos. Vamos a ver el ejemplo número 2. Comienza la rutina con un Felge a parada de manos. Luego tenemos un Richards del grupo 1, un Vele carpado que es reconocible aunque tuvo ahí un balanceo intermedio. Luego vemos un Dimitrenko agrupado del grupo 1, un Vele agrupado, grupo 3, un Morisude carpado del grupo 2, un Morisude agrupado también del grupo 2. Aquí ya vemos que hay un problema. Hay un Healy de valor C, grupo 2 también. Una dominación adelante, un mortal al frente con una recepción bastante brusca. Y una salida de mortal atrás doble carpado
con stick bonus. Entonces vamos a ver qué hacer con esta rutina. Vemos aquí el análisis. Vamos a empezar. En este caso creo que amerita ir elemento por elemento. Tenemos el Felge a parada de manos, es un D. El Richards es un E del grupo 1. Tenemos aquí un Vele carpado. Tenemos luego un Dimitrenko, ambos elementos son F del grupo 3 y del grupo 1. Pero luego vemos aquí que hay un Vele agrupado. Este sería un E del grupo 3, pero se quita por la repetición especial, que solamente puede haber una variante de un mismo elemento. Y luego tenemos el mismo problema. Tenemos un Morisue carpado, que es un F, y un Morisue agrupado. Quitamos el Morisue agrupado porque es una variante del mismo elemento. Tenemos un Healy, tenemos un mortal adelante con corte a la recepción braquial. Si bien fue bastante brusco la recepción, pues, pero creo que es suficiente como para reconocer el elemento. Y tenemos una salida de doble carpado con stick bonus. Entonces tenemos elementos del grupo 3, solo tenemos 1 y 2. Tenemos también 2 elementos del grupo 1 y tenemos 3 elementos del grupo 2. Más la salida tenemos a los 8 elementos. Nos quedan 3 Fs, una E, 3 D, una C. Eso suma 380 en 8 elementos. El grupo 1 pues tiene elementos de alta dificultad. El grupo 2 y 3 también tienen elementos superiores a D. Y tenemos 4 décimas de salida del grupo de salida, porque la salida fue un D. Y tenemos en las conexiones una décima por el stick bonus, 1,9 de elementos, grupos de elementos. Y así tenemos una nota de partida bastante alta también, de 5.8. Pasamos de inmediato al ejemplo número 3. Vamos a ver qué hace este gimnasta. Comienza con un Felge a parada de manos. Vemos un Felge con giro, que es un F del grupo 3. Un Felge a una banda que no lo continúa con Healy, por lo tanto esa es repetición básica. Un Felge de 3/4. Un molino con diamidov y medio, es un F también del grupo 3. Un molino con diamidov, un E, un molino normal. Un Harada, que es un mortal con medio giro de braquial a braquial. Un Stutz, un C del grupo 2. Y vemos la salida, un doble mortal adelante agrupado con stick bonus, un aterrizaje clavado. Entonces veamos el análisis. Creo que hay bastantes Felges y bastantes molinos en esta rutina. Vemos que de entrada hay 4 elementos de tipo Felge, en donde solamente podemos tomar los 2 de mayor valor. En realidad solamente son 3 elementos, porque el tercero, que es un Felge a una banda, es una repetición básica del primer elemento, el cual se va porque tenemos un elemento F, que es el Felge con giro, y el Felge con 3/4 de giro, que recordemos que está en la misma casilla que el Felge con medio giro. Luego tenemos un molino diamidov y medio, es un F, y un molino con giro, que es un E del grupo 3 ambos. Y luego tenemos que quitar el molino normal porque también está dentro del grupo de repetición especial. Tenemos elemento del grupo 1, que es un D, un Stutz, que es del grupo 2, y la salida con aterrizaje, bonus de aterrizaje. Entonces en este caso tenemos 7 elementos, hemos tenido que agregar un A para cubrir el octavo elemento, y así vemos que tenemos 4 elementos del grupo E, todo superior a D. En el grupo 1 tenemos 2,
Aquí pues hay un elemento A, con ese se cumple el requerimiento del grupo. Y del grupo 2 tenemos solo un elemento que es un C. Entonces esto significa que el grupo 2 se cubre con 3 décimas y el grupo 3 y el grupo 1 con 5. El grupo 4, la salida es un E, tenemos 5 décimas, por lo que hay 1,80 de grupos, hay un stick bonus de una décima. Y la dificultad con 8 elementos nos suma 350, 2 Fs, 3 E, un D, un C y tenemos que utilizar un A. Esto nos da una nota de partida de 5.40 para este gimnasta, donde hemos tenido que aplicar varias reglas de repetición especial. Vamos al ejemplo número 4 de barras paralelas. Vamos a ver a este gimnasta. Comienza con una dominación adelante, corte a parada de manos, es un B del grupo 1, un felge con 3/4, un felge normal y un felge con medio giro. Tenemos 3, vamos a ver cuál eliminamos. Tenemos un BL agrupado, recordemos es un E ahora, un tippet que si bien hay pausa, pues sí hay reconocimiento, un Healy y un elemento con medio giro saltado tipo Gatson que ha aumentado de valor. Tenemos ahí un elemento de mortal al apoyo con brazos flexionados y una salida de valor D doble carpado sin aterrizaje perfecto. Entonces vemos que este gimnasta tiene el único elemento del grupo 1 que tiene es el que hace al inicio y es un B, y probablemente pues va a quedar fuera porque tiene otros elementos de mayor dificultad. Tiene 3 elementos tipo felge, sin embargo solo podemos contar los 2 primeros, un E por el felge con 3/4 y un D del felge con a parada de manos. El tercero no lo tomamos porque aunque es un E, es repetición simple del primer elemento tipo felge, porque ambos están en la misma casilla. Luego tenemos un BL, recordemos que ya no es D, sino que es un E, un tippet, un Healy, un salto con medio giro a parada de manos, que es un C, ya no es, es un B, en el código 2022, pero aquí ha aumentado, lastimosamente pues no entra dentro de los 8 mejores elementos. Tenemos un Stutz a una banda, o Viloserchev, el molino, el mortal con corte, piernas abiertas al apoyo. Luego hay un corte al apoyo a parada de manos, que es de valor B y tampoco entra. Y una salida de doble mortal atrás carpado. Entonces aquí tenemos 4 elementos del grupo 3 y tenemos 3 elementos del grupo 2. No hay del grupo 1. Los elementos del grupo 2 y 3 hay más de uno que es un D, por lo tanto 0 en el grupo 1 y 0,5 en el grupo 2 y 3. 0,4 para la salida, porque la salida es un D, no hay stick bonus. Tenemos 1,4 de grupos y 3,40 de valores de dificultad con 3E, 4 Ds y un C con 8 elementos. 4,80 es la nota de partida de este gimnasta. Continuamos con el último ejemplo de barras paralelas y vamos a ver qué presenta este gimnasta. Inicia lateral con una banda, hace un felge que es un D del grupo 3, luego hace un diamido bimedio desde braquial, un Stutz desde braquial, un Richards, ya llevamos 3 elementos del mismo tipo, y un Solakidis 1 que es un G del grupo 1. De esos 4 que hizo, vamos a ver cuáles son los de mayor valor. Hay un Makutz que es de un E del grupo 2, un Healy que es un C del grupo 2, el mortal abraquial es un D también del grupo 2, un diamido bimedio que es un D, lo reconocemos aunque no tuvo la ejecución con ambas manos palmar,
y una salida de valor E, un doble adelante agrupado con medio giro sin stick bonus. Vemos en el análisis, el primer elemento es un D del grupo 3, es el único elemento que tiene del grupo 3, y luego vienen 4 elementos que están dentro del mismo grupo de la repetición especial que hablamos. Solamente contamos los 2 de mayor dificultad, tenemos que quitar los 2 E porque hay un F y hay un G. Luego tenemos 4 elementos del grupo 2 de manera consecutiva, en donde pues los valores son iguales que los que conocemos, con excepción de este Healy, que es un C del grupo 2. Entonces esto nos deja un G, un F, 2 E, 3 Ds y un C. 380 para 8 elementos. Los grupos los tenemos bien, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 tienen elementos que son de mayor dificultad a la requerida, y el grupo 4 es una salida de valor E, es decir que obtiene 0,5. 2 puntos de elementos, no hay stick bonus, y una nota de partida de 580 para este gimnasta de barras paralelas. Pues vimos aquí el elemento, el diamidov y medio. Pues aquí no hubo la ejecución que ha pedido la nueva regla, pero pues hasta el momento pues lo que se sabe es que solo se da una penalidad de ejecución. También tuvimos un elemento del grupo 1 que contiene ese mismo elemento, y suponemos, aunque todavía no lo han aclarado, que se tiene que ejecutar de la misma manera. Bueno, con esto terminamos barras paralelas. Vamos a pasar a barra. Bueno, en barra tenemos los grupos de elementos. Primero, estos no han cambiado. Elementos de impulso en el grupo 1 con o sin giros. Luego tenemos los elementos de vuelo como el grupo número 2. El grupo número 3 son los elementos cerca de la barra y tipo Adler. Y el elemento 4, el grupo de elementos 4 son las salidas. Es decir que estos 4 grupos son tal y como los conocemos hasta este momento. Comenzamos a hablar de barra con los cambios que hay en la ejecución. Un cambio, nuevamente regresamos a 2 tablas para los elementos que tienen impulsos en la barra. Así era el ciclo anterior. Pues hoy tenemos una tabla para los elementos Adler, Stalder, Endos y medio giros, etc. Y otra para los elementos con giro a mixto o a cubital, los elementos tipo Quast o molinos con salto. Recordemos que en este presente ciclo del 2022 era una sola tabla, y esto pues resultaba en penalidades más grandes para los gimnastas. Entonces lo que ha decidido el comité técnico es dividir nuevamente este tipo de penalidades, de hacerlas un poco más suaves para los elementos que terminan con giros en cubital o mixto o tipo Quast, pues que son un poco más difíciles de lograr la cercanía a la vertical. Entonces en los Adlers, Stalders, Endos o cambios molinos con medio giro tenemos una tolerancia de más o menos 15 grados. No hay deducción, hasta 30 es un error leve, hasta 60 un error medio, hasta 90 un error grave pero con reconocimiento, y más allá de 90 pues ya no se reconoce y siempre se quitan los 0.5. Si vemos esta tabla es la que se va a ocupar para giros a mixto, cubital, Quast o molinos con salto. Hay una tolerancia de hasta 30 grados para no recibir penalidad. Hasta 60 grados 0,1, hasta 90 0,3 y más de 90 es 0,5 y no reconocimiento. Vamos a ver un video explicativo y vamos a ver que en la actualidad las penalidades que tenemos como 0,3 van a ser de 0,1 con este nuevo reglamento. Pero veamos el video. En este video hay varios ejemplos y luego vemos la resolución usando las líneas
de transportador de los ángulos. Vamos a ver los primeros sin ninguna ayuda. Vimos un medio giro, vimos un quast. Tendríamos que utilizar dos tablas para cada uno de ellos. Un Adler sería hasta 15 grados la tolerancia. Un endo igual, el giro acubital ya tiene 30 grados. Un medio giro. Vemos un keep on cambio bastante abajo. Un Stalder y un medio cambio con giro acubital. Un endo, otro giro a mixto. Aquí vemos un Adler a agarre palmar y otro Adler. Vamos a ver aquí el análisis. Vamos a ver cómo tenemos que interpretar a la hora de calificar. Vemos aquí está dentro de los 15 grados permitidos en ese medio giro, por lo tanto no hay penalidad. Vemos un quast, está dentro de los 30 grados y por lo tanto tampoco hay penalidad. Muy buena ejecución. Vemos un Adler que también está dentro de lo permitido sin penalidad. Recordemos que es el momento en que la segunda mano agarra la barra que se hace la penalidad. Aquí ya tenemos hasta 60 grados y por eso se penaliza una décima. También aquí una décima en ese medio giro. Vemos aquí el keep que estaba bastante pasado, pero que pues tiene 3 décimas. Probablemente se verá una penalidad de 5 décimas en la actualidad. Un Stalder y vemos aquí el medio giro acubital que cae con una décima. En la parte más abajo del cuerpo es la que tomamos en cuenta. Un endo que está dentro de lo permitido, el endo. Recordemos que en endo acubital pues tenemos que tomar dos penalidades, la del endo y la del giro acubital. En este caso pues 3 décimas porque está hasta 90 grados. Hay un medio giro que está dentro de lo permitido. Este Adler también estaba un poco bajo, está para 5 décimas porque esta tabla es un poco más rigurosa. Y este otro Adler también estaba muy abajo y está a 5 décimas de penalidad. Es decir que aunque vemos aquí Adlers que no fueron tan bien ejecutados, pues las penalidades han cambiado un poco con relación al código 2022. Las conexiones también han cambiado un poco. Vamos a tener conexiones de vuelo a vuelo, es decir, de grupo 2 a grupo 2, y vamos a tener conexiones de grupo 1 o grupo 3 a grupo 2. Tenemos aquí las conexiones C más D o viceversa, van a dar una conexión de una décima, D más D una décima y D más E o superiores serán 0.2 la conexión. Estos son por supuesto y viceversa también. No, hay que notar que ya no hay conexión para elementos de vuelo C más C. Entonces esto es un cambio. Y la introducción de estas nuevas conexiones del grupo 1 o del grupo 3, cuando es D más D o superiores, es de una décima. Y cuando es D más E o superior, son 2 décimas. Esto pues o viceversa. Esto pues son las nuevas, los cambios que menciona este nuevo reglamento. Y pues vamos a aplicarlos en los ejemplos cuando veamos al final. Tenemos las repeticiones especiales en la barra. Entonces aquí tenemos dos elementos tipo Adler. El elemento de mayor valor se cuenta, esto pues no ha cambiado, es igual. No se permite más de una variación de agarre del mismo elemento. Por ejemplo, un rival coa cubital y un rival coa mixto se cuenta el de mayor valor. Esto pues tampoco ha cambiado, es la misma regla de repetición especial que tenemos en la actualidad.
Repetición especial, continuamos, aquí sí hay cambios, estos solo son de los elementos de vuelo. Solamente se permiten dos elementos Tkachev o Piatti, dos elementos tipo Kovacs, incluyendo los Gaylord 2, dos elementos tipo Ginger, dos elementos tipo Jagger, dos elementos tipo Yamawaki y dos elementos con saltos adelante por encima de la barra, es decir, tipo Pegan. Es distinto porque en el código actual pues sí se permiten dos, pero el cambio es que si se conectaban dos se permitía un tercero en la actualidad, en el código 2022. El código 2025 permite un quinto elemento del grupo 2 si al menos dos elementos se conectan, pero sin romper las reglas de repetición especial. Es decir, que en ningún momento, aunque hayan conexiones, no se va a permitir un tercer Kovacs, un tercer Ginger o un tercer Tkachev. Entonces esto es una regla nueva. Criterios que no han cambiado, creo que es importante también que hablemos de lo que no ha cambiado para ubicarnos. La valoración de los molinos ruso y cubital es la misma, es decir que tienen que pasar por encima de la barra una vez para poder recibir elementos, para poder recibir valor al elemento. Los elementos también mantienen su valor. Endo con giro a cubital pues es un B y un C. El número de balances permitidos al inicio del ejercicio también es igual, la regla no ha cambiado. El Yamawaki, pues la tolerancia es la flexión del cuerpo hasta 45 grados, caso contrario es considerado como un Voronin de valor B. Los ángulos de entrada en el Adler, no es necesario que los elementos tipo Adler sean ejecutados desde la vertical. El criterio para el Tkachev extendido, el cuerpo recto, cuando los pies pasan encima de la barra. Y el cuerpo debe de estar extendido y se considera como máximo la línea de 45 grados. Es decir, el criterio para determinar que un elemento Tkachev está extendido, pues es el mismo criterio que se introdujo en el código 2022. Vamos a ver los cambios que han habido. Vamos a verlos por grupo de repetición especial. Aquí tenemos el grupo de los Yamawakis. Estos todos están igual, no los vamos a mencionar todos, ni las descripciones. Recordemos que estos elementos están agrupados por la ejecución tradicional y la ejecución con medio giro, agarre mixto. Entonces por eso es que vemos que hay dos en la misma casilla. El Wallström, que es el Yamawaki con giro, es un elemento de valor G en este código, es decir que ha sufrido un aumento de valor. Otra familia es la familia de los Tkachev. Aquí tenemos los Tkachev que han mantenido casi todo su valor con excepción de dos, que es el Liukin, que es el Tkachev extendido con giro, era un F y ha subido a G, y el Suárez, que es un Piatti extendido con giro, era un G y ahora es un H. El resto, pues los Piattis tienen un valor más que los Tkachev, y también recordemos que están los Tkachev con medio giro, tipo Mosnik, de los cuales el piernas abiertas pues sí está en la misma casilla que el de que tiene medio giro, al igual que el Mosnik con o sin medio giro. Es decir, esto no cambia con relación a lo que sabemos del ciclo actual. Otra familia es la de los Jagger, los mortales adelante. El Jagger piernas abiertas o agrupado mantiene su valor de C, pero el resto sí ha cambiado, ha aumentado. El Jagger carpado es un D, antes tenía una letra inferior. Balabanov, que es el extendido, es un E. El Winkler o Pogorelov, ya sea extendido con giro desde molino o desde molino cubital,
están en la misma casilla y son un elemento de valor G en el código 2025. Y el salto adelante con dos giros es un H, pues que creo que este nunca ha sido ejecutado en competencia. Otro grupo es los elementos tipo Ginger. De estos tenemos el Ginger y el Zapronenko, que es el Ginger, pues es el mortal normal con medio giro, y el Zapronenko es el mismo Ginger pero ejecutado desde un molino checo. Este ha sufrido un aumento de valor a D, y el Def, que es el Ginger con un giro, ha aumentado de valor F a valor G. Luego tenemos elementos que son con saltos adelante por encima de la barra. El Gaylord 1, que es un doble mortal agrupado, es un D. El doble mortal agrupado con medio giro, que es el Pegan, es un G. El doble mortal adelante con giro completo es el Koudinov, es un H. El Gaylord 1 carpado, que es el doble mortal adelante carpado, tiene ahora un valor de F. Y el Pegan carpado, es decir, un doble mortal adelante carpado con medio giro, es ahora un H. Es decir, que todos estos elementos que estamos viendo en esta tabla sí han sufrido aumento de valor. Y recordemos, los que están del mismo color es porque solamente se pueden ejecutar dos de ellos en el ejercicio. Luego tenemos la familia de los Kovacs y los Gaylord 2. Estos ninguno ha sufrido cambio. Aquí tenemos el Gaylord 2 agrupado como D y el Gaylord 2 como un E. Luego pues los Kovacs tienen el mismo valor, iniciando desde el Kovacs agrupado como un D y pasando por el Casina o Pineda, que es un G, el Brett Schneider, que es el Kovacs agrupado con doble giro, que es un H, y el elemento de mayor dificultad, que es el Casina con un giro, que es un elemento de valor I. Bueno, entonces con esto concluimos los aumentos de valor. Todos los aumentos de valor en barra han sido del grupo de vuelo, el grupo número 2. No hay cambios ni en el grupo 1, ni en el 3, ni en el grupo de las salidas. Vamos a ver una práctica de barra con elementos con ejercicios bastante complejos, pero que nos ayudarán a aplicar el reglamento. Vamos a comenzar el primer ejemplo. No vamos a hablar de la ejecución, sino que como en los otros aparatos, solo de la dificultad. Tenemos una dominación atrás con medio giro y agarra su impulso para los elementos de vuelo. Hay un Casina. Luego vemos una combinación de Kovacs con Coleman, es decir que aquí vamos a tener que quitar uno de los tres porque solo se permiten dos. Un Rivalco, la cubital es un D, un Adler a Palmar, que es un E. Vemos aquí un Adler medio giro a Piatti y a Kachev. Vamos a ver si todos estos elementos logran entrar en la nota de partida. Un Stalder piernas juntas también es un C. Y la salida, que es un doble extendido con doble giro y stick bonus. Bueno, veamos el análisis de esta rutina. Al inicio tenemos tres elementos de la familia de los Kovacs, por lo que tenemos que decidir cuál vamos a dejar. En principio, yo he quitado el elemento de valor D, aunque es el que está en conexión, pero si nosotros sumamos el D más E, llegamos a 9 décimas, más 2 décimas de ejecución serían 11 décimas. Y si tomamos en cuenta el elemento E con el elemento G, tenemos 12 décimas. Entonces la conveniencia es más
de quitar este elemento. Ahora este procedimiento esperemos que lo confirme el comité técnico de la FIG, a ver si esto es lo que procede. Por el momento pues lo aclaro que es lo que se va a hacer. Se va a quitar el de menor valor porque no se puede romper la repetición especial, solo dos Kovacs, un Rivalco, un Adler a Palmar, otro Adler que está conectado a un Piatti y a un Kachev. Aquí no hay problema, solo tenemos dos elementos de la misma familia y tenemos conexión en ambos lados. Un Stalder de valor C y la salida. Entonces tenemos cuatro elementos del grupo 4, los dos Kachev y los dos Kovacs. Tenemos un elemento del grupo 1, que es el Rivalco, y tenemos tres elementos del grupo 3. Sin embargo, el último elemento del grupo 3 no acaba entrando porque no está dentro de los mejores 8 o hay otro de similar valor y que en este caso está en conexión. Entonces tenemos un G, tenemos 3E, tenemos tres elementos de valor D y uno de valor C. Esto suma 8 elementos y 370 de valores de dificultad. El grupo 1 pues está cubierto por un elemento D, hay un elemento G del grupo 2, un elemento E del grupo 3 y un elemento E de salida. Es decir que tenemos dos puntos de grupos de elementos y hay conexiones por 3 décimas. Es decir, aquí tenemos un D más D del grupo 3 al grupo 2 es una décima y D más C del vuelo a vuelo es una décima más el stick bonus llegamos a 3. Es decir, es una nota de partida muy alta de 6 puntos con 8 elementos. Veamos el segundo ejemplo. Inicia con una dominación hacia atrás. Luego vemos un Adler con medio giro. No hay conexiones. Hay un Coleman. Ahora vemos un Kachev extendido conectado a un Rivalco y conectado a un Pogorelov. Ahí hay una conexión. Hay un Endo, un medio giro, un Stalder Rivalco, un Adler a mixto, un Yamawaki, un Quast y se prepara para su salida. Un doble extendido con doble giro y hay un paso por lo que bloquea el stick bonus. Bueno, antes de hacer este análisis, recordemos este elemento Stalder Rivalco es igual que en el código 2022. El Stalder Rivalco a mixto y a cubital sí son elementos que se consideran uno solo. No es como el Endo a giro a cubital que se separa en dos. Esto no es nuevo, sino que es igual que en el código 2022. Bueno, tenemos aquí un Adler del grupo 3, un Casina que es del grupo 2 y aquí tenemos estos tres elementos conectados. Un D por el Kachev más un D del Rivalco más un G del Winkler. En este caso pues tendríamos una décima en la primera conexión y 2 décimas en la siguiente. Es decir, son 3 décimas en total. Aquí pues tenemos 1, 2, 3 elementos del grupo 2, tenemos 3 elementos del grupo 3, 1 del grupo 1 y por lo tanto los dos elementos de valor C quedan por fuera, el Yamawaki y el Quast quedan por fuera. Así tenemos un G, 3E y 4Ds, 8 elementos, 380 de valores de dificultad, 2 puntos de grupos de elementos porque todos los grupos están cubiertos con valores mayor a los requeridos y la salida es un E, o sea 5 décimas. Las 3 décimas que mencionamos de conexiones y esta nota de partida es aún más alta que el ejemplo 1, es 6.1. Veamos el ejemplo número 3.
Inicia el gimnasta con un Yamawaki medio giro, esto es un C del grupo 2. Hay un Adler con medio giro conectado a un Def, es decir, esto es un D más G. Un Endo, medio giro. Un Coleman que no está conectado. Un Adler con giro a mixto. Un Yamawaki que se queda fuera porque es una repetición básica. Endo, un giro a cubital, un molino cubital y un molino ruso, un medio giro, un quast con bastante poco vuelo, pero y una salida de doble extendido con un giro sin stick bonus. Vemos el análisis, pues hay un Yamawaki de valor C, luego hay una conexión de 2 décimas porque es un D del grupo 3 más G del grupo 2. Luego hay un Kovacs, aquí no hay violación de las repeticiones especiales en estos 3 elementos del grupo 2. Luego tenemos otro Adler del grupo 3 y tenemos 2 elementos del grupo 2, un giro a cubital y un molino ruso, es decir que dejamos por fuera un molino cubital, dejamos por fuera un quast, el Yamawaki por repetición básica y un Endo que es de valor B. Esto nos hace un total de un G, un E, 3D y 3C. Esto suma 3, 3 para 8 elementos. Grupos 1 al 3 cubiertos por valores de dificultad superiores a los requeridos y una salida de valor D. 1,90 de grupos de elementos. Hay 2 décimas de conexiones por el D más G que tuvimos en el segundo y tercer elemento y una nota de partida de 5.4. Vamos a ver el cuarto ejemplo. Comenzamos con un Endo, un giro a cubital, un cambio directo y tenemos ahí un doble agrupado con medio giro, es decir, un Pegan que está conectado a un Rivalco. Luego vemos un giro, un Stalder con Rivalco, Adler con medio giro, un Stalder con giro en dirección contraria, de este elemento vamos a hablarlo, un Sulimin, un Whaler, una repetición del giro a cubital, un quast y la salida es un triple mortal, es un F del grupo 4 con un paso, por lo que bloquea el stick bonus. Entonces vemos el análisis, el primer elemento se separa en un B y en un C, luego tenemos una conexión de G2 más D1, es decir, son 2 décimas. El Stalder Rivalco, recordemos que es un solo elemento, un Adler medio giro, y este Stalder con giro, un giro completo contrario, en dirección contraria, esto pues ya desde hace unos ciclos que ya no es permitido. Un Sulimin, un Whaler que no entra, tenemos un quast y la repetición básica del giro a cubital, y un F del grupo número 4. Esto nos deja un G, un F, un E, 2D y 3C para 3.5 en 8 elementos. Los grupos están cubiertos por valores de dificultad superiores a los requeridos y el grupo 4 con 0,6 porque es un F. Esto nos deja 2.1 de grupos de elementos y los 2 décimas de la conexión de elementos de vuelo y elementos del grupo 1. 580 es la nota de partida. Como pueden ver, hemos visto un par de rutinas de hace bastante tiempo, de hace 15, 9 años, pero con combinaciones que no vemos en la actualidad. Vamos a revisar el último ejemplo. Esta es una rutina de este año.
inicia el gimnasta con una dominación hacia atrás, un Adler medio giro, combinado a un Kachev extendido y a un Kachev piernas abiertas y carpado. Aquí vamos a tener que eliminar uno de esos tres. Un Casina del grupo 2 es un G, un cambio directo. Tenemos un Adler, un medio giro conectado a un Wallström que ha sufrido aumento de valor, es un G del grupo 2. Luego un Endo, un Sulimin, un medio giro, y se prepara para la salida, un doble extendido con un giro y un paso que bloquea el stick bonus. Vamos a ver el análisis. Vemos pues que los primeros tres, bueno, en realidad los primeros 4 elementos están conectados, pero vamos a tener que quitar el último por la regla de repetición especial que solo permite 2 Kachev. Entonces tenemos un D más C. En este caso tendríamos en la primera conexión una décima y en la segunda conexión también una décima. Luego tenemos un Casina, un Adler que también está combinado con un Yamawaki con giro, es decir, un Wallström. Aquí tenemos 2 décimas de conexión de elemento del grupo 3 a elemento del grupo 2. Tenemos un Sulimin y la salida. Ahí tenemos los 8 elementos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos del grupo 5. Este gimnasta pudo haber tenido un quinto elemento de vuelo, ya que tenía conexiones de 2 elementos de vuelo. Tenemos elementos del grupo 3, tenemos 2 y un elemento del grupo 1. El grupo 1 está cubierto por un elemento C. El grupo 2 y el grupo 3 tienen elementos superiores a D y 4 décimas del grupo D salida, porque es un valor de D el que ha presentado este gimnasta. No hay stick bonus. Tenemos 1,90 de grupos. Las conexiones son de 4 décimas. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y la dificultad es 2G, 4D y 2C. Esto suma 360 para 8 elementos y una nota de partida de 5,90 en este caso. Bueno, con esto concluimos la presentación del Código de Puntuación 2025. Espero que esto haya sido de mucha utilidad para los que están iniciando la preparación para el curso intercontinental o los cursos internacionales del próximo año, y así como también para aquellos que ya han adelantado el estudio. Pues cualquier comentario, observaciones, errores que ustedes encuentren en estas presentaciones, pues les agradecería que se comunicaran, se dejaran algún comentario y pues vamos a incluirlo, a corregirlo, y pues también esperemos que el comité técnico FIG pues haga correcciones, haga aclaraciones y así podamos continuar haciendo presentaciones o prácticas para preparación. Ok, muchas gracias, eso es todo.